Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo, en primer lugar, expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción, y también que atenderé en los próximos días a los medios de comunicación. Muchas gracias. Por primera vez en 40 años de democracia española, un expresidente del gobierno ha sido imputado por corrupción. No es un rumor, no es una acusación política, es una resolución judicial firmada por un juez de la Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011. Imputado hoy, 19 de mayo de 2026, por 4 delitos: blanqueo de capitales, tráfico de influencias, pertenencia a una organización criminal y falsedad documental. Llevo semanas siguiendo cada filtración, cada auto judicial y cada declaración policial de este caso. Y lo que he encontrado va mucho más allá de lo que están contando los telediarios, porque aquí no estamos hablando solo de un político que cobró dinero indebido. Estamos hablando de 53 millones de euros de dinero público, de una aerolínea con accionistas venezolanos, de fondos que, según la Fiscalía, proceden de la corrupción del régimen de Maduro, y de las propias hijas del expresidente, cuya empresa fue registrada esta mañana por la policía. ¿Cómo es posible que algo así haya ocurrido en España? ¿Cuánto tiempo lleva esta trama funcionando? ¿Y quién más está implicado? Esas preguntas tienen respuesta, y te las voy a dar una a una. Para entender este escándalo desde el principio, hay que volver a 2021, al peor momento de la pandemia. España llevaba más de un año confinada. Las familias habían perdido trabajos, negocios, ahorros. El gobierno había creado un fondo de emergencia para rescatar empresas estratégicas para la economía del país. Empresas que, si desaparecían, se llevarían por delante miles de empleos y sectores enteros. En ese contexto, en abril de 2021, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó un rescate de 53 millones de euros para una aerolínea llamada Plus Ultra Líneas Aéreas. 53 millones. De dinero público, en plena crisis. ¿Y quién era Plus Ultra? Una compañía pequeña, con apenas 4 aviones en activo, que operaba rutas principalmente a Latinoamérica. Una empresa que, en el momento del rescate, tenía sus principales accionistas en Venezuela, con vínculos directos al entorno del régimen chavista. Cuando se supo la noticia, muchos se preguntaron lo mismo que probablemente te estás preguntando tú ahora mismo. ¿Cómo puede ser una empresa estratégica para España una aerolínea de 4 aviones con dueños venezolanos? Esa pregunta es el corazón de toda esta historia, y la respuesta tiene nombre y apellidos. Julio Martínez Martínez, empresario español, propietario de una consultora política llamada Análisis Relevante. Y según la investigación policial, amigo personal y socio directo de José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero, una vez fuera del gobierno, trabajaba para la consultora de Martínez. Daba conferencias, hacía asesoramiento político, representaba a la empresa en distintos foros internacionales. Pero Martínez no era solo el jefe de Zapatero en el mundo privado. Según el juez, era también el puente entre Zapatero y los propietarios venezolanos de Plus Ultra. Era quien conectaba al expresidente con la red que presuntamente usó su influencia para conseguir los 53 millones de euros del gobierno. El 11 de diciembre de 2025, la policía detuvo a Julio Martínez, junto con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola,
y el director general de la aerolínea, Roberto Rosselli. 3 detenidos. Todos con vínculos directos a la misma red. Pero faltaba el nombre más grande. El nombre que conectaba esa red con el poder político en España. Ese nombre tardó 5 meses en aparecer en el auto judicial. Y esta mañana, por fin, apareció. ¿Cuánto dinero cobró presuntamente Zapatero por todo esto? El juez lo cifra con una precisión que no deja margen a la duda. Y la cantidad es tan concreta que resulta difícil de ignorar. Esta mañana he recibido El una auto judicial notificación de la firmado por el Audiencia juez Nacional, José Luis Calama, citándome del Juzgado como Central de investigado. Instrucción número 4 Deseo, en primer de lugar, la expresar Audiencia mi Nacional, disposición, por supuesto, a establece que colaborar Zapatero con la cobró de justicia. forma irregular Al mismo tiempo, quiero reafirmar 1.950.000 que euros toda en mi comisiones. actividad pública y privada 1.950.000 se ha euros. desarrollado Casi siempre 2 millones con de euros absoluto que, según la respeto investigación, a la legalidad. fueron el pago Mi por usar actividad su privada influencia para que el y los gobierno ingresos y aprobara el remuneraciones que he rescate tenido han sido de declarados 53 millones vía a Plus IRPF Ultra. con absoluta Pero ese dinero no llegó transparencia directamente a y una cuenta a legalidad. nombre de Zapatero. Además de Eso ello, sería quiero demasiado visible, reafirmar con demasiado toda fácil de contundencia rastrear. que jamás he Según la realizado ninguna investigación, gestión parte de ante esos ninguna fondos administración se canalizaron pública a ni del través de sector una empresa público de marketing en y relación publicidad con el sede en rescate Madrid. de Plus Ultra, Una agencia ni ante llamada ninguna otra What the Fab. administración. ¿De quién es Por What the tanto, Fab? lo De Alba reafirmo con Rodríguez toda Espinosa y contundencia. Laura Rodríguez Espinosa, Asimismo, las dos quiero hijas del volver a expresidente. reiterar que jamás he Esta tenido una mañana, sociedad a las mercantil, ni 9:45, directamente ni a agentes través de la Unidad terceros, ni de en España, ni Delincuencia fuera de Económica España, ni he y Fiscal participado de la Policía en ninguna Nacional, operación la UDEF, de este tipo. entraron en la sede Por de tanto, What the Fab con deseo una orden expresar judicial. que voy a Alba y ejercer Laura mi estaban derecho dentro cuando a la llegaron los defensa con agentes. toda la Se firmeza quedaron y todo toda el la tiempo con convicción. su abogada. Y también que 4 horas y atenderé en los media próximos después, días a los medios los de policías comunicación. salieron con Muchas cajas gracias. llenas de documentación. ¿Qué había en esas cajas? Eso es lo que el juez va a analizar en las próximas semanas. Pero hay algo en esta historia que todavía no te he contado. Algo que convierte este caso en algo mucho más serio que una simple trama de corrupción española. Porque el dinero que está en el centro de todo esto no nació en España. La Fiscalía es muy clara en su investigación. El origen del dinero que presuntamente se lavó a través de Plus Ultra no era español, era venezolano. Concretamente, según el Ministerio Público, los fondos procedían de 2 fuentes. La primera, los programas CLAP. Si no conoces ese nombre, los CLAP eran los planes de distribución de alimentos del gobierno de Maduro en Venezuela. Programas creados oficialmente para repartir comida entre la población más necesitada. Pero que, según numerosas investigaciones, sirvieron también para desviar fondos públicos venezolanos hacia cuentas privadas en el extranjero. La segunda fuente, las ventas de oro del Banco Central de Venezuela. Ventas que, según la investigación, se realizaron de forma opaca, sin transparencia, con parte del dinero desapareciendo en el camino. Ese dinero, presuntamente malversado por funcionarios chavistas, habría llegado a España a través de Plus Ultra. La aerolínea habría firmado contratos de préstamo con empresas de la red venezolana para disfrazar el movimiento del dinero. Y una vez dentro del sistema financiero español, el lavado continuaba. Cuentas en Panamá, operaciones con lingotes físicos de oro en los Emiratos Árabes Unidos, compra de relojes de lujo de alta gama. Una estructura diseñada por expertos, diseñada para que el dinero llegara limpio al final del camino. Ahora bien, una pregunta que todavía no tiene respuesta oficial. ¿Sabía Zapatero de dónde venía ese dinero? ¿O simplemente prestó su nombre y su influencia sin preguntar de más? Esa diferencia puede ser determinante en lo que ocurra el 2 de junio, porque ese día Zapatero tendrá que sentarse ante el juez y responder exactamente esa pregunta. Esta mañana, mientras los agentes registraban el despacho de Zapatero y la empresa de sus hijas, todo el mundo político español estaba pendiente de un vídeo. Zapatero grabó un comunicado desde su domicilio y lo envió directamente a RTVE, la televisión pública. Habló con calma, con la misma calma de siempre. Dijo que jamás había realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra, que jamás había tenido ninguna sociedad mercantil, ni en España ni fuera de España, y que ejercería su derecho a la defensa con toda la firmeza. 3 afirmaciones muy concretas. 3 afirmaciones que el juez va a contrastar, una por una, con la documentación que la policía se acaba de llevar en esas cajas. ¿Es suficiente ese vídeo para calmar a su propio partido? ¿O el PSOE empieza a tomar distancias? Esta tarde,
Ferraz emitió un comunicado de apoyo. Defendió la presunción de inocencia de Zapatero y apuntó, como era previsible, a la derecha y a la ultraderecha. Dijeron que no perdonan los avances conseguidos durante sus legislaturas. Pero en los pasillos del PSOE, fuentes consultadas por varios medios describen una situación de conmoción, de silencio incómodo, de teléfonos que no contestan. Porque hay una sombra que planea sobre todo esto. Una sombra que nadie quiere nombrar en voz alta, y que tiene que ver con la relación entre Zapatero y el actual presidente del gobierno. Pedro Sánchez y Zapatero no son simplemente dos expresidentes del mismo partido. Su relación va mucho más allá. Durante los últimos años, Zapatero ha sido considerado por numerosos analistas y por el propio entorno del gobierno como el principal asesor político informal de Sánchez, su consejero más cercano, su referencia ideológica. El hombre que lleva años trabajando en la sombra, orientando decisiones, abriendo puertas en América Latina, dando forma a la política exterior del Ejecutivo. Sánchez nunca ha ocultado ese vínculo, lo ha exhibido en numerosas ocasiones. ¿Qué ocurre ahora con esa relación? ¿Puede el presidente del gobierno mantener el mismo nivel de cercanía con alguien que va a tener que declarar ante un juez por blanqueo de capitales y organización criminal? Sánchez no ha hecho ninguna declaración pública hoy sobre la imputación de Zapatero. Ninguna. Ese silencio dice mucho. Y hay algo más. Algo que muchos medios han pasado por alto esta tarde. La fecha en que Zapatero ha sido citado a declarar, el 2 de junio. Ese día es el aniversario exacto de la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. ¿Casualidad del calendario judicial? Puede ser. Pero en política, las casualidades tienen la costumbre de no serlo. El camino judicial de este caso es, en sí mismo, una historia que merece ser contada. Porque este escándalo no lleva semanas, lleva años, y ha sido frenado, archivado y bloqueado en múltiples ocasiones antes de llegar hasta aquí. La primera denuncia la presentó el partido Vox ante un juzgado de Madrid. Ese juzgado investigó la concesión del rescate a Plus Ultra, pero acabó derivando el caso a la Audiencia Nacional. El caso llegó al juez Ismael Moreno. Sí, el mismo juez Moreno que instruyó el caso Koldo, el escándalo de las comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. Pero Moreno se abstuvo en 2024 por falta de competencia. El expediente volvió a un juzgado de Madrid, que a su vez se inhibió de nuevo a favor de la Audiencia Nacional en febrero de 2026. Y finalmente aterrizó en el Juzgado Central de Instrucción número 4, en manos del juez José Luis Calama. 4 años, 3 juzgados, múltiples archivados parciales, una investigación que parecía destinada a desaparecer entre legajos y burocracia. ¿Por qué tardó tanto en avanzar? ¿Hubo obstáculos más allá de los puramente procesales? Esas son preguntas que el propio juez Calama está estudiando. Pero lo que sí está claro es que alguien, en algún momento, decidió que este caso tenía que llegar hasta el final, y ese alguien fue la UDEF, la Unidad Policial Especializada en Delitos Económicos, que lleva meses investigando en silencio, construyendo el expediente pieza a pieza. El resultado de ese trabajo es lo que vimos esta mañana: más de una docena de agentes, 4 registros simultáneos, cajas y cajas de documentación. ¿Qué encontraron exactamente? Eso es lo que viene ahora. Hay un personaje en esta historia que merece un momento propio, porque sin él es posible que nada de lo que ha ocurrido hoy hubiera ocurrido. Se llama Víctor de Aldama, empresario, investigado también en el caso Koldo, y el hombre cuyas declaraciones pusieron en marcha la fase más reciente de esta investigación. De Aldama, en una entrevista, relató los supuestos vínculos entre Zapatero y la red de Plus Ultra. Describió reuniones, pagos y acuerdos que, según él, habría presenciado o conocido de primera mano. Esas declaraciones llegaron a oídos de la organización Manos Limpias, que presentó la denuncia formal que acabó en el Juzgado de Madrid y que con el tiempo llegó a manos del juez Calama. Pero aquí hay algo que no puedes perder de vista. De Aldama es un personaje complejo. Está imputado en el caso Koldo. Tiene sus propios problemas judiciales. Y su credibilidad como testigo va a ser uno de los principales argumentos de la defensa de Zapatero. El abogado del expresidente ya adelantó esta tarde que cuestionarán el origen de las acusaciones.
que señalarán a De Aldama como una fuente interesada, que demostrarán que Zapatero no tuvo ninguna intervención en el rescate de Plus Ultra. Esa va a ser la batalla del 2 de junio, el juez contra la defensa, el auto judicial contra los argumentos del expresidente y el caso Koldo, porque la conexión entre ambos casos es más estrecha de lo que parece. El caso Koldo es el otro gran escándalo de la política española reciente. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor personal, Koldo García, están siendo investigados por cobrar comisiones millonarias en la compra de mascarillas durante la pandemia. El mismo periodo, el mismo gobierno, el mismo tipo de estructura criminal. Y ahora, el delito que se le imputa a Zapatero es exactamente el mismo tipo que se le imputa a Ábalos. Pertenencia a organización criminal. Dos casos distintos, dos redes distintas, el mismo patrón, el mismo periodo histórico, el mismo gobierno. ¿Son investigaciones paralelas que coinciden por casualidad? ¿O el juez Calama está viendo conexiones entre ambas tramas que todavía no han salido a la luz? Esa es la pregunta que los investigadores todavía no han respondido en público. Pero es la pregunta que más preocupa en los despachos políticos de Madrid esta noche. Porque si las dos tramas están conectadas, si hay una red más amplia que une el caso Koldo con el caso Plus Ultra, entonces estamos ante algo mucho mayor que dos escándalos separados. Estamos ante la posibilidad de que la corrupción en tiempos de pandemia no fue un accidente, fue un sistema. Esta noche, España ha cambiado algo, no de forma dramática, no de forma inmediata. Pero algo ha cambiado. Durante 40 años, los expresidentes del gobierno en España habían sido intocables para la justicia. Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy. Nunca ninguno había sido imputado en una causa penal grave. Hoy eso ha dejado de ser así. No importa lo que pienses de Zapatero como político. No importa si estás de acuerdo con sus gobiernos o no. Lo que ha ocurrido hoy es un hecho histórico que va más allá de los partidos y de las ideologías. Un juez ha encontrado suficientes indicios para imputar a un expresidente. Ha encontrado suficientes indicios para ordenar el registro de su despacho, de la empresa de sus hijas y de 3 empresas más. Ha encontrado suficientes indicios para citar a declarar al hombre que gobernó España durante 7 años. Zapatero tiene presunción de inocencia. El proceso judicial acaba de empezar. Puede que el 2 de junio declare y el juez archive el caso. Puede que declare y el juez lo lleve a juicio oral. Todavía no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es esto. Las cajas que salieron esta mañana del despacho de la calle Ferraz y de la agencia de publicidad de sus hijas tienen un contenido. Ese contenido va a ser analizado. Y ese análisis va a generar una resolución judicial. La historia de este caso no ha terminado hoy. Hoy ha empezado el capítulo más importante. Y cuando llegue el 2 de junio, aquí estaremos para contártelo. Si esta forma de explicar las noticias te parece útil, si crees que hay demasiadas cosas que los telediarios no tienen tiempo o ganas de explicar bien, suscríbete al canal. Así te llega cuando publique el siguiente vídeo. Porque esto, como te dije, no ha hecho más que empezar.